Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video tutorial. Bueno, les saluda Teacher Francisco. En este video tutorial vamos a hablar sobre una herramienta. Vamos a presentar un software que permite construir los casos de uso. Este software se llama StarUML. ¿Sí? ¿Qué es el StarUML? Es un modelador de software sofisticado para un modelo ágil y conciso. Ahí tenemos una pequeña captura de pantalla, ¿sí? de la interfaz de lo que es el StarUML, ¿sí? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, permíteme. En este caso vamos a hablar nosotros de una introducción, ¿sí? Vamos a hablar de una introducción a la UML. Vamos a hablar de los diagramas UML. Vamos a hablar sobre las historias de usuarios y la creación de modelos conceptuales. ¿Sí? Empezamos con la introducción. ¿Sí? UML o lenguaje unificado de modelado es un lenguaje gráfico que permite visualizar, especificar y construir, además de documentar un sistema de software. Nos ofrece un estándar para poder escribir diagramas. Ustedes pueden ver ahí ese tipo de diagramas, donde representamos la escritura y el comportamiento que tendrá nuestro software, así como las formas en las que será usado y manejado por nuestros usuarios. Ese es el UML. Además nos ofrece varios tipos de diagramas, divididos en clases principales. En primer lugar tenemos los diagramas estructurales, entre los que destaca el diagrama de clases, ¿sí? Que es sin duda el más famoso de los diagramas UML. Este tipo de diagramas muestran las clases de un sistema, sus atributos y operaciones, y la relación entre ellas. A partir de este diagrama podemos obtener las clases del sistema e incluso instanciarlas, es decir, crear objetos derivados de ella, pues representan los atributos y las operaciones geométricas, e incluso los tipos de datos que tienen cada una de ellas. Otros diagramas estructurales menos conocidos, pero igualmente útiles, son los diagramas de componentes, que muestran la relación estructural entre los componentes de un sistema. El diagrama de despliegue, que muestra el hardware de un sistema y su software. El diagrama de objetos, que se utiliza para mostrar cómo se verá un sistema en un momento dado. O el diagrama de paquetes o el de estructura compuesta. Sin embargo, el diagrama estructural más utilizado es el diagrama de clases. Vamos a ver con el siguiente gráfico. Vamos a ver, observen bien ahí el gráfico, ¿sí? Por otro lado tenemos los diagramas de comportamiento, ¿sí? Entre los diagramas de comportamiento los más utilizados sin duda son los diagramas de casos de uso. Estos diagramas ofrecen una visión general de los actores involucrados en un sistema. Bueno, y las diferentes funciones que necesitan estos actores, así como cómo interactúan entre diferentes funciones. Aquí tenemos un ejemplo un poquito más cercano. Por otro lado tenemos también el diagrama de secuencia, ¿sí? El diagrama de secuencia que muestra cómo los objetos interactúan entre sí y el orden en que se producen estas interacciones. También existe el diagrama de máquina de estado, un diagrama de comunicación, el diagrama de tiempos o el global de interacciones, que es una colección de diagramas de interacción en el orden en que suceden. Si bien todos son importantes, ¿sí? Los más usuales son los diagramas de casos de uso, los diagramas de secuencia y los diagramas de clase.
diagramas UML. En primer lugar tenemos los actores, en este caso animal o cliente, que son cualquier entidad que desempeña un papel en un sistema determinado, ya sea persona, organización o agente externo. Como pueden ver ahí en el gráfico. Debemos darles nombres relevantes de cara al diseño, ¿sí? Y es mejor, por ejemplo, miembro club que cliente, ¿sí? Colocamos los actores principales a la izquierda del diagrama y debemos tener en cuenta que cualquier sistema externo también es un actor. Asimismo, los actores heredados deben colocarse debajo de sus actores padres. Por otro lado, tenemos los casos de uso, que representan una función o una acción dentro del sistema. Los nombres deben comenzar con un verbo, ¿sí? Como pueden ver ahí, realizar, ¿sí? Y debemos ser lo más descriptivos posibles e intentar organizarlo de la manera lógica en la que haríamos las acciones en la vida real. Consultar, realizar, verificar, realizar pago. Los casos incluidos deben ir a la derecha del caso que los invoca y los casos heredados deben ir debajo de su caso padre. Por otro lado, tenemos el sistema que se utiliza para definir el alcance del caso de uso. En este caso, nuestro sistema se titula Clínica Veterinaria y engloba todas estas acciones. Además, tenemos paquetes que se utilizan para agrupar casos de uso en casos de ser necesario. Tenemos, por otro lado, varios tipos de relación. En primer lugar tenemos la extend, que añade más funcionalidades al caso base. Y en segundo lugar tenemos los include, que es parte obligatoria del caso base. Por otro lado tenemos los diagramas de secuencia, que se estructuran de modo que representan una línea de tiempo que comienza de arriba y descienden gradualmente marcando una secuencia de interacción. Esta línea se conoce como línea de vida, en la que cada objeto tiene una columna, ¿sí? Y los mensajes intercambiados entre ellos se representan con flechas. Dentro del diagrama tenemos las notaciones de la línea de vida, que son la línea de vida y cualquier tipo de notación que aparezca en ella, y representan diferentes objetos o partes que interactúan con los demás en la secuencia. Tengamos en cuenta que no se deben superponer unas líneas de vida con otras. Por otro lado tenemos las anotaciones de línea de vida, ¿sí? Las anotaciones de línea de vida con actores, ¿sí? Que se utilizan cuando una secuencia particular pertenece a un caso. Las líneas de vidas
con entidades representan datos del sistema, y una línea de vida con barrera indica una barrera del sistema o del elemento del software con el que debemos interactuar para continuar con la cronología. Las líneas de vida también pueden tener elementos de control que indican en una entidad que organiza y programa las interacciones entre barreras y entidades, que hace de mediador entre ellas. Por otro lado, tenemos las barras de activación, que son estas, que son aquellas que se utilizan para indicar que un objeto está activo durante la interacción entre ellos. La longitud del rectángulo indica la duración de los objetos que están activos. Además, tenemos las flechas de mensaje, como ustedes pueden ver ahí. Las flechas enteras son mensajes síncronos, es decir, esperamos la respuesta de un mensaje antes de iniciar otro. Y las flechas con punta lineal se usan para indicar mensajes asíncronos, es decir, que no se espera la respuesta de un mensaje para enviar mensajes a otros objetos o entidades. Las flechas de creación y destrucción de objetos se utilizan para referenciar objetos creados y eliminados en medio del proceso para que realicen una acción concreta. Los mensajes reflexivos implican que una entidad se manda mensajes a sí misma, y finalmente podemos añadir comentarios en un momento dado de la secuencia. Este tipo de mensajes lo podemos poner con una nota o podemos tener objetos. Aquí está la activación. Este es el símbolo, ¿sí?, de eliminación de un objeto. Una restricción, una entidad, como tenemos arriba. Varias alternativas, un bucle de opción, un límite, que en nuestro caso es historial de la mascota, una estructura de control, y así sucesivamente. Estos son a grandes rasgos los principales elementos de un diagrama de secuencia, lo más básico posible. Por otro lado, los diagramas de clase muestran las diferentes clases de un sistema. Este tipo de diagramas contienen las clases, que incluyen por orden del nombre de la clase, los atributos de la misma, las funciones que puede realizar, también llamadas métodos. Los atributos y funciones incluyen delante la visibilidad que tendrá. En el caso de llevar un más, ¿sí?, implica que la función es pública, es decir, que puedes acceder a ella, es decir, cualquier lugar de la aplicación, desde cualquier lugar de la aplicación. Al llevar un menos, ¿sí?, implicamos que la función o el atributo es privado, es decir, solo es accesible a objetos de la misma clase. Por otro lado, tenemos un símbolo de almohadilla. ¿Qué hace el símbolo de la almohadilla? Implica que el método o el atributo son protegidos, es decir, que solo es accesible a objetos de la misma clase y a objetos de clases que hereden de ellas. Además, tenemos las relaciones que indican dependencia entre clases. Las relaciones pueden tener multiplicidad en la que se identifica un número, ya puede ser un 1, un 0, 2 o el número que queramos, y un asterisco para indicar que es cualquier número o todos los números. Normalmente, si existe una asociación, podemos tener un verbo que da nombre a la misma. Existen varios tipos de relaciones, no solo la asociación. Por un lado tenemos la asociación que es esta línea continua, que indica dependencia semántica. Por otro lado tenemos la agregación, que implica que un objeto es parte de otro. Y tiene un rombo en la clase que contiene a las demás.
También tenemos la composición, que implica la relación jerárquica entre un objeto y sus partes, con lo que si uno desaparece, desaparecen todos, porque no son copias, sino partes de un todo y representan de la misma manera, se representan de la misma manera, pero con un rombo oscuro. Por otro lado, tenemos la dependencia en la que una clase requiere a la otra para funcionar y se representa con una línea en lugar de una recta discontinua. Tenemos también, como puedes ver aquí, la herencia, en la que una clase y sus subclases comparten atributos y métodos, pero se diferencian entre sí entre características muy concretas. La herencia se refleja con una punta de flecha sin relleno. Por otro lado, podemos tener interfaces, que son entidades con una serie de atributos y funciones obligatorias. Y las clases que le asocian deben incluir estas funciones y atributos que indican la interfaz. Normalmente, si queremos aplicar patrones de diseño complejos, llegamos a tener interfaces en medio de nuestro diagrama de clase. Vamos con las historias de usuarios, ¿sí? Aquí tenemos las historias de usuarios, ¿sí? Como dueño de una mascota, quiero que al entrar en la clínica se lea el número de chip en mi mascota, ¿sí? Y se identifique conmigo. Se vendría a ser como un requerimiento, ¿cierto? Un requerimiento funcional, de lo que habíamos visto. Aquí tenemos algunos ejemplos, como usted puede ver. Las historias de usuarios son implicaciones generales e informales de funciones de software concretas, escritas desde la perspectiva del usuario final, con la estructura persona más necesidad más propósito. Una historia de usuario representa un requisito escrito en una o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario. Cada historia de usuario debe ser limitada y debe poderse escribir sobre una nota adhesiva pequeña, o en este caso en un editor de texto. Las historias de usuarios son una forma rápida de administrar los requisitos de los usuarios sin tener que elaborar una gran cantidad de documentos formales y sin requerir de mucho tiempo para administrarlos. Las historias de usuario permiten responder rápidamente a los requisitos cambiantes y por lo general, sí, en un formato particular. El formato es este, como tipo de usuario, en este caso, como dueño de mascota. Quiero, y describimos el objetivo. Y en este caso, quiero que al entrar a la clínica se lea el número de chip de mi mascota. Y que viene la razón del beneficio, que se identifique conmigo. La parte final, es decir, el para, es opcional, pero es muy útil. Así que voy a ponerte otro ejemplo. Como veterinaria quiero poder diagnosticar a los animales que vienen a verme para generar un historial médico. De esta forma, con las historias de usuario podemos generar más tarde los diagramas e incluso recoger los requisitos que vamos a tener para nuestra aplicación. ¿Okay? De esta manera está un poquito más entendido, ¿no? Vamos con la creación de modelos conceptuales. Una vez que hemos elaborado algunos casos de uso o algunas historias de usuario, lo próximo que vamos a hacer es crear un modelo conceptual de nuestro sistema. Identificamos los objetos más importantes de la aplicación, es decir, cuáles son las cosas en que la aplicación debería incidir. Empezamos a mirar las palabras y las frases que escogimos previamente al definir nuestra aplicación. Y en este caso nos referimos a objetos como productos, artículos, carro de compra, en este caso personal, animal o persona. La idea es refinarlo y luego lo que haremos es dibujarlos en un diagrama simple como el que ves aquí. Además también podremos mostrar asociaciones relacionadas entre ellos y mostrar una perspectiva enfocada en la construcción orientada a objetos basándonos en la información que tenemos de los usuarios y los requisitos de nuestra aplicación.
¿Ok? Pueden dejar los comentarios o alguna pregunta debajo del video si están interesados en saber un poco más sobre este programa Star UML. Bueno, en esta sección vamos a trabajar ya directamente con el programa Star UML. Vamos a hacer un modelo, un ejemplo de caso de uso. Para eso nos vamos a aquí archivo, dice File, New Template, vamos a elegir el convencional. Esperamos unos segundos, ¿sí? Vamos a Evaluate y tenemos aquí el modelo del caso de uso, ¿no? Vamos a ponerle aquí. En este caso vamos a hacer un sistema de servicio de traducciones. Vamos a ponerle este nombre. Vamos a usar aquí en esta parte los casos. Aquí vamos a poner el tema. Vamos a usar esta opción. Damos clic. Ponemos sistema de servicio de traducciones. Okay. Vamos a extenderlo un poquito más. Vamos un poquito a aprender en qué se trata ese sistema de servicio de traducción. Así que se borró aquí. Hagamos nuevamente sistema de servicio de traducciones. Ok, ahí está. Bueno, aquí está. ¿En qué consiste este? Tenemos a la empresa Tradúceme, donde se plantea lo siguiente. Juan desea implementar un sistema de servicio de traducciones en línea a través de un sitio web. El sistema debe registrar al cliente, permitirle cotizar solicitar una cotización de un documento, de la traducción del documento, pagar por el servicio y obtener el servicio. ¿Sí? Para eso hemos identificado los siguientes requisitos funcionales. El número 1, que es la aplicación debe llenar un perfil. ¿Cuál es la descripción? En el sistema se debe llenar un formulario con información de datos personales, como correo electrónico, nombre, etc. Estamos en el tipo de información personal y el actor aquí es el cliente. El requisito funcional número 2 es solicitar cotización. El sistema debe ingresar el documento a traducir y el par de idiomas. ¿Sí? Estamos en la categoría del tipo soporte y el actor es el cliente. ¿Sí? Tenemos el requisito 3, que es entregar cotización. El sistema debe leer el documento, el número de palabras del documento y cotizar acorde al precio por palabra. El tipo soporte y el actor aquí es el gerente de proyectos, que revisa la cotización y la cotiza, ¿no? Requisito 4, pagar la cotización. El sistema debe permitir el pago con PayPal, ¿sí? Tipo pago, actor cliente. Requisito 5, facturar servicio. El sistema debe facturar por el servicio. Tipo facturación, al actor, el contador. Requisito 6, traducir. O traducir documento. El sistema debe asignar a un traductor para que realice la traducción. ¿Sí? Servicio. ¿Sí? Servicio aquí. El tipo de servicio y aquí el actor es el traductor 1. ¿Sí? Y por último, revisar. ¿Sí? El sistema debe, no, este es el penúltimo, debe asignar a un revisor para que revise, valga la redundancia, la traducción. Tipo calidad, traductor 2. ¿No? Y por último, la entrega de traducción. El sistema debe asignar a un revisor, perdón, vamos a cambiar aquí. El sistema debe realizar la entrega del documento revisado. Ya subo la traducción. Soporte y entrega el gerente de proyecto. ¿Ok? Vamos a realizar estos casos de uso. Empezamos con el primer requisito.
poquito cuál es, llenar un perfil, ¿no es cierto? A través de formulario, ¿no es cierto? Llenar un formulario. ¿Sí? Requisito 2, solicitar cotización. Solicitar cotización. Luego, entregar cotización. Entregar cotización. Bien. ¿Qué tenemos luego? Pagar cotización. Pagar cotización. Luego tenemos facturar servicio. Facturar servicio. Luego tenemos traducir documento y revisar, ¿no? Traducir documento, revisar traducción. Vamos a mover un poquito esto. Vamos a ponerlo así, puede ser que nos, para poder asociar luego. Y por último, entregar traducción. Vamos a ver, tenemos aquí los actores, vamos a poner los actores. Tenemos aquí el cliente. ¿Cuáles eran los otros actores que teníamos? Vamos a revisar. Tenemos cliente, teníamos gerente de proyectos, contador, gerente de proyectos, aquí el gerente de proyectos, vamos a poner por acá, tenemos al contador, vamos a ponerlo por acá, tenemos a traductor 1, traductor 2, y nuevamente gerente de proyectos. Traductor 2. Vamos a ponerlo por acá, a ver cómo nos sale, ¿ya? Para poder ubicarlo correctamente, ¿ya? Vamos a hacer la asociación aquí, ¿sí? Hay una pequeña descripción, si queremos, ¿sí? Solicitar cotización. ¿Quién solicita? Llena el formulario. Una vez que llena el formulario, solicita la cotización al cliente, ¿sí? Si queremos, hacemos una pequeña descripción ahí. Puede ser, bueno, si queremos, ¿no? Se me había ocurrido poner ahí elegir idiomas, pero ya habíamos descrito eso, que al solicitar cotización debe subir el documento y elegir el par de idiomas, ¿no? Aquí entregar la cotización. ¿Quién entrega la cotización? ¿Sí? Falta por ahí, faltaría revisar la cotización, ¿no?
que se solicita, revisa y entrega la cotización. Esa es la acción. Estamos con las acciones. ¿Sí? Vamos a ver pagar cotización, ¿no es cierto? Pagar cotización decía, ya, el sistema debe permitir el pago. Se entrega la cotización y el cliente paga, ¿no es cierto? El cliente es el que paga, ¿no es cierto? Paga la cotización. Y luego viene el contador factura, ¿no es cierto? Hacemos la asociación, contador factura. Sí, y aquí tenemos traductor 1, traductor 2. Va a ser el traductor 1 traduce el documento, ¿sí? El traductor 2 revisa el documento, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más podemos poner aquí? A ver, ¿qué nos falta? Revisar. Ya. Y en el formulario solicita, entrega, paga la cotización, factura el servicio, traduce el documento. Aquí hay una dependencia. Traducir para poder revisar, ¿no es cierto? Y acá hay una dependencia que debe solicitar para poder entregar cotización. ¿Sí? Debe entregar para poder pagar. ¿Sí? Debe pagar para poder facturar, ¿no? Y debe revisar para poder hacer la entrega. Primero revisa, luego hace la entrega. Revisar algo por aquí. Ya. Perfecto, entonces ahí tenemos nuestro sistema de servicio de traducción, en el caso de uso del sistema de servicio de traducción. En el formulario solicitar cotización, entrega cotización, pagar cotización, facturar servicio, traducir el documento, revisar traducción, entrega. ¿Sí? En la entrega, aquí me falta algo, el gerente de proyecto también hace la entrega, ¿no?
a poner acá, es el mismo autor, pero para evitar confusión en las asociaciones, diferentes proyectos, vamos a poner con otro lado. Listo. Ok, eso es todo. Espero que les haya gustado el video tutorial. Nos vemos en el próximo clase, próximo ejercicio. Bye.